Las 6 de la tarde, 22 minutos, 45 segundos. Vienen los peores años para nuestro país. Viene la crisis de crisis. El peso, no habrá manera de recupere camino. Jorge, Faustino. Bueno, mira, tradicionalmente soy optimista, pero con ciertos argumentos. Yo creo que México tiene una estructura macroeconómica importante. No como nos las han querido vender, pero sí es importante. Y me parece que, sobre todo, el norte del país se encuentra en una situación pues muy adecuada para defender la planta productiva. Lo que tenemos que hacer es voltear los ojos al sur-sureste, voltear los ojos al campo y atacar 4 temas transversales que son los que pusieron a México en la agenda internacional desde el punto de vista negativo. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y desde luego la exclusión social, o sea, la desigualdad. O sea, ahí es donde está el principal asunto. O sea, no es un asunto del tipo de cambio, o no. Tenemos que trabajar para que la desigualdad social deje de ser un elemento constante en la vida de los ciudadanos. Para que la inseguridad deje de ser la más importante preocupación de la gente. Para que el tema vinculado con el desarrollo del sur-sureste se dé efectivamente en función de que lo que se logre es que además de hacer una región del país fuerte. Un poco explicaba Humberto lo que él planteaba en cuanto a varios asuntos que él considera prioritarios para Tabasco. Puede ser para el sureste, pero Tabasco necesita una refinería, Chuy. O sea, Tabasco es el lugar idóneo para tener una refinería que nos dé el posicionamiento necesario para poder dejar de vender crudo e importar gasolina. Nosotros tenemos una dependencia fundamental en materia de gasolina de los Estados Unidos y las refinerías de Houston, básicamente en el norte del país. Si Trump en algún momento determinado, que espero que no lo haga, tiene algún cambio de carácter, entra en una etapa voluble, o se pone en plan de querer presionar, ahora sí en serio, a México, simplemente cierra, o permite, o logra, o de alguna manera aconseja que se cierre, digamos, la exportación de gasolina a México, y a ver qué vamos a hacer. O sea, tenemos que defender. El problema es que abandonamos, o sea, nos instalamos en una zona de confort, en la cual, bueno, como el TLC funciona, y fue el motor de la economía, o es el motor de la economía nacional, entonces fue muy sencillo decir, bueno, pues perfecto, vamos a dedicarnos a otras actividades, y abandonamos las cuestiones estratégicas que el país requiere. Sí modernizar Pemex, estamos completamente de acuerdo, pero aumentando su capacidad de gestión, revisándola a fondo, evitando la corrupción, revisando su plan de negocios, contribuyendo a que sea una empresa competitiva mundialmente, a que pueda en el contexto internacional estar vinculada a consorcios internacionales por un lado, sí, pero al mismo tiempo defendiendo los intereses nacionales. O sea, esa es una parte muy importante. La defensa de nuestros fundamentales, vamos a llamarla así, en lo que es el país, no está reñida con el libre comercio. Podemos combinar ambas cosas. Apostemos al libre comercio, defendamos el libre comercio. Ha funcionado el libre comercio, sí, pero también al mismo tiempo defendamos lo que tenemos en el país. No un afán de proteccionismo inútil, sino un afán de que lo que realmente sea estratégico hay que conservarlo y no entregarlo. Ese es el tema. O sea, nosotros, esta es una agenda de oportunidad. Yo lo veo como que ya se acabó el país y como que ya esto es una catástrofe. No, al contrario, es una agenda de oportunidad para reducir todo, para acabar, más bien no reducir, con los males que han impactado el desarrollo del país. Burocracia ineficiente, servicio público totalmente indebido y dedicado a otras cosas, corrupción, mal planteamiento de problemas, desorden administrativo. Bueno, un ejemplo. Estamos en una situación de emergencia y la Cámara de Diputados, en vez de aprobar en el presupuesto de egresos del próximo año recursos suficientes para que los consulados que tenemos en Estados Unidos y la propia Secretaría a cargo del asunto, o sea, Relaciones Exteriores, tengan
la disponibilidad financiera para poder realizar la defensa de los connacionales mexicanos que eventualmente puedan estar sujetos a algunas políticas indebidas por parte del próximo gobierno. En vez de hacer eso, destina casi 20,000 millones de pesos, más o menos, a un fondo opaco en el cual los diputados distribuyen para desarrollar las actividades que ellos consideran convenientes de conformidad con los criterios que utilizan sin rendir cuentas a nadie. Eso no puede ser. Esa es una de las formas en que ellos hacen política, en que ellos se posicionan, en que ellos venden sus posibles candidaturas a otros cargos, en que ellos hacen referencia. Eso está muy mal. O sea, lo que hay que hacer es fortalecer en este momento la capacidad que tiene el Estado mexicano en la defensa. Está bien el programa de acciones inmediatas, me pareció muy bueno. Está bien la implementación más amplia del programa paisano, uno en el país y otro en Estados Unidos. Son dos programas de políticas públicas o políticas de Estado muy interesantes de parte del gobierno, pero al mismo tiempo hay que dotar de los recursos suficientes a nuestros representantes en Estados Unidos para que puedan hacer el trabajo que requieren. Y por otro lado, tender puentes inmediatos. Si tenemos nosotros la posibilidad de gente experta, de gente brillante, de gente que ha participado en la investigación, en la academia, que ha triunfado, como el caso de Sepúlveda Amor, que ha sido uno de los, mexicanos que más alto ha llegado en materia internacional. Bueno, no exactamente su persona, pero un perfil como ese que permita que la relación México-Estados Unidos se haga en equipo. O sea, no una sola persona, no un solo embajador, o no solamente una secretaria, sino en equipo, un grupo de trabajo en donde esté la academia, los empresarios, ¿verdad?, las personas que opinan, o sea, los líderes de opinión, los propios políticos, por supuesto, la gente del gobierno, para que de esa manera ese grupo de trabajo pueda hacer cabildeo. Hay que escribir en los periódicos de Estados Unidos, hay que publicar artículos, hay que contratar lobbying en Estados Unidos, hay que contratar think tanks, para que se entienda la necesidad de que el Tratado de Libre Comercio continúe por esta dependencia mutua que tenemos, primero por la cercanía geográfica, por la vecindad, y segundo, porque nos ha ido bien, tanto a ellos como a nosotros. Creo que por ahí es, y no me parece a mí que esto sea ya el fin, sino al contrario, es una agenda de oportunidad que puede ser muy útil para replantear el modelo económico del país en el marco de lo que hemos estado construyendo en los últimos años. Son las 6:30 Faustino. Voy a empezar con un comentario que parece un poquito un juego de palabras, pero lo que pretendo es exponer la situación de México ante la globalidad. Cuando al mundo y a Estados Unidos, que es parte importante del mundo, le va bien, a México le va mal. Cuando Estados Unidos tiene un buen presidente, a México le va mal. Cuando Estados Unidos tiene un presidente, en este caso, que ventila y refiere que no nos quiere, a México le sigue yendo mal. Cuando el petróleo está a $100, a México le va mal, y cuando el petróleo está a $40, a México le va mal. ¿Qué es lo que pretendo hacer con este comentario? Es entender, pues, parte de lo que decía el doctor Abdo y que comentaba también el doctor Humberto Hernández Haddad. Esta macroeconomía, estos datos que se han puesto de moda y que han sido la cara del gobierno federal en los últimos 20 años, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio, no son suficientes para atender y para entender los problemas de fondo del país. Arreglar problemas presupuestales en un escritorio, debatirlos en el Congreso, conseguir un crédito de blindaje en un organismo internacional, hacer eficiencia y ajustes para un equilibrio presupuestal en el tema de finanzas públicas, tener un banco central, un Banco de México autónomo que controle la inflación que hemos presumido en los últimos años muy baja, sin duda no ha sido suficiente. Estos comentarios que hago han sido la cara y la portada económica del modelo neoliberal, pero hemos descuidado todo lo que está en el capítulo 1, en el capítulo 2, en los anexos, en las gráficas, en toda la sección de este libro económico que el país refiere. Entonces, sin duda, la presencia de un presidente como Donald Trump en Estados Unidos representa riesgos, pero también representa oportunidades. Uh-huh. Y lo que sí es cierto es que, aunque por supuesto sería conveniente tener algo, un perfil de presidente más dispuesto para con México, pues
sigue dependiendo en mucho lo que México ha dejado de hacer a lo largo de su historia. Yo creo que ahí es donde está el tema importante. Hemos trivializado y hemos convertido, México se ha vuelto en un país capaz de convertir temas simples en temas irresolubles. O sea, el tema de seguridad es un problema que México ha convertido en irresoluble, porque ya no es solamente la cuestión de los cárteles, o sea, los delitos de todo tipo, el tema de la impunidad se ha convertido como en algo en que nosotros mismos empezamos a reconocer y a pensar, aunque por supuesto los hombres públicos no lo digan, que no tiene solución. Y eso es sumamente grave. Este mismo país se ha convencido, y por poner un ejemplo en el caso energético, a finales de los 1800 y ahora pleno siglo XXI, que no somos capaces de entender el tema energético, el tema petrolero, y en ambos casos, con los mismos argumentos, hemos puesto sectores estratégicos en la mesa transnacional o en la mesa global para que lo atiendan otros que sí saben. Y poniendo un contraejemplo, yo le he dicho, el doctor Abdo hizo un poco de referencia, en el caso de las gasolineras y las dependencias que tenemos ahora en el tema energético con Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido durante muchos años, desde su hegemonía y en particular a partir de la Segunda Guerra Mundial, el control de muchos de los sectores y del tema, por supuesto, bélico y económico, principalmente a nivel global. Quizá un tema pendiente y un talón de Aquiles y un tema que le dolía era que consumía más energía de la que podía producir. Le llevó 30, 40 años y hoy controla también eso, que era una de las pocas cosas que no controlaba. Por encima de los árabes, por encima de los rusos, por encima de los venezolanos y por encima de los mexicanos. Le llevó 40 años, pero quiero imaginar en este momento a los líderes de aquella época de decir, tenemos una dependencia que es crítica, no controlamos la energía, no controlamos el petróleo, ni su transformación. Hoy en día Estados Unidos, por encima de la OPEP y por encima de productores principales, puede controlar esa variable. Es un ejercicio digno de analizar y de entender de cómo en este proceso de largo plazo puede entenderse la resolución de los problemas propios. Para finalizar este comentario... Que no se queda en un cuatrienio como tienen ellos, o que no trasciende a una reelección, sino que es todo un proyecto de vida de largo plazo, de un país, ¿no? Ahí está esta frase, los políticos piensan en la próxima elección y los hombres de Estado en la próxima generación. Claro. Exactamente. Entonces, en ese sentido, es importante entender que es prácticamente imposible que con las condiciones de corrupción, con las condiciones de desigualdad, México, Tabasco sean capaces de hacer sinergias suficientes para salir adelante y conseguir recursos. Déjame citar una frase de Roosevelt, que me parece muy importante para tu pregunta. Cuando Roosevelt asume el poder, estaba en depresión, un momento muy difícil para el mundo, Estados Unidos y para el mundo. Y en su discurso dijo, a lo único que debemos tenerle miedo es al miedo en sí mismo, ese terror que paraliza y transforma en una retirada a los esfuerzos necesarios para poder avanzar. O sea, genial. O sea, esa es verdaderamente una fase que habría que tener en este momento muy pendiente. O sea, solamente tenerle miedo al miedo de no hacer, de estar paralizado, de estar en incertidumbre total. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿Ahora qué va a pasar? Aquí en México no solamente nos paraliza el miedo, sino nos paraliza estar pensando y estar haciendo escenarios, y más planes y más proyectos que luego no se concretan. El tiempo y la paciencia. Perdón, voy a poner un argumento sólido, porque con este tema que es importante dar el paso en la globalidad de las asociaciones público-privadas, en Tabasco se ha hablado de eso, no hay condiciones en un estado, en un gobierno corrupto y cortoplacista, para que alguien diga, voy a hacer un tren Villahermosa, Puebla, voy a invertir miles, millones de dólares porque es conveniente y me lo pagas en 20 años. Eso no es posible en este país. Vamos a desarrollar un puerto a 30 años. ¿Por qué? Porque siempre estará el reloj en la contra de que esa obra ya no va. Y eso en este país ha sucedido toda la vida. Entonces, eso le llaman, ahorita se anunciaron Fitch Ratings, riesgo del hombre público. El risk management del sector público en México. No puede haber confianza. Fitch Ratings, te decía, advierte que la banca en México es la más expuesta de Latinoamérica al efecto Trump.
Si se eleva y prolonga la incertidumbre generadas por las medidas proteccionistas, afectaría el consumo, las inversiones y la capacidad de pago de nuestro país. No necesariamente. Bueno, es lo que dice la Sí. Fitch Rating, ¿no? Es un análisis No es algo que yo interesante, digo. pero no necesariamente. O sea, tenemos otras cuestiones que hay que analizar, que hay que revisar, pero sobre todo, en este momento, yo insisto, empezar a trabajar ya con el equipo de transición de Donald Trump. A propósito del equipo de transición, ¿cómo lo ven? Lo que ha exhibido hasta el momento, Giuliani, en fin. Bueno, Giuliani todavía no está en ningún cargo. No está, pero oye, va a estar. ¿Quién Jorge. sabe? Habrá que ver, Híjole. habrá que ver. Además es una gente que adoran allá en Nueva York, Rudolph Giuliani, lo quieren de verdad. Es que además, acuérdate que el alcalde de Nueva York, por cierto, el alcalde de Los Ángeles, acaba de dar 2 discursos, cada uno en su ciudad, muy importantes en defensa de los migrantes y en defensa de la... Y dijeron algo muy importante a propósito del sistema federal norteamericano, que ahí sí funciona bien. Dijo el alcalde de Nueva York que si el gobierno federal les pide o les ordena hacer cosas que están al margen de lo que la ley permite, no van a obedecer y no va a proceder lo que soliciten. Y lo dijo incluso en español. Los mensajes que, bueno, de lo que han sabido que va a ir al gabinete, ¿qué mensajes nos Pues hay de hace todo. llegar? Hay de todo. Mira, está Bannon. ¿Esperanza o definitivamente más de lo que Trump ha anunciado? Confusión. Porque son diferentes, o sea, está integrado un equipo sumamente heterogéneo hasta ahora. O sea, no hay una sola línea. Está el ala de la ultraderecha del Partido Republicano, está una persona que se le ha calificado, no sé si así sea, de racista y misógino, que es el señor Bannon, que es una especie de jefe de asesores de Donald Trump. Está su próximo procurador o secretario de Justicia, que es una persona que siempre ha estado en contra de cualquier reforma migratoria, es un senador. Están mujeres, una de ellas es ultraconservadora, una mujer muy rica, que va a ser la secretaria de Educación. Ella parte de la base de que la educación, el centro de la actividad educativa debe ser la religión. Es una mujer cristiana, muy devota, y bueno, señala que debe de vincularse la educación con la religión. Entonces ella va a ser la secretaria de Educación de Estados Unidos. Bueno, Mike Romney, que se ha estado señalando que pueda ser el próximo secretario de Estado, o sea, encargado de política exterior, aunque muchos de los fuertes del Partido Republicano no están de acuerdo, porque pues, Romney se enfrentó con Trump en la pre-campaña y fue uno de los que más lo descalificó, pero pues ahora, como dice Trump, se acercan a mí y me están enamorando, algo así dijo el otro día, en ese estilo que y tiene anda Trump buscando la reconciliación nacional, sí, ¿no? Sí, entonces, bueno, hay de todo. No se han definido los cargos completamente. Me preocuparía mucho que Sarah Palin, que se ha hablado mucho de ella, se incorpore, porque pues es una persona que aparte de ser de ultraderecha, pues no tiene ningún conocimiento de los temas de los que se piensan. Pero uno en particular no me gusta nada, y sí me parece que sería un error de parte de Donald Trump, pero bueno, él sabrá lo que hace, que es que hay por ahí la idea, que aunque no lo sepa, lo va a hacer. En los círculos de Estados Unidos, hay en los círculos políticos de Washington, que quieren nombrar a Michael Catanzaro como el responsable de lo que ha llamado Trump la independencia energética. Si nada más le damos el nombre y nada más decimos el cargo, pues no pasa nada. Lo que sucede es que el señor Catanzaro, pues es el que ha cabildeado por años en los congresos de Estados Unidos y en el propio gobierno de Estados Unidos en favor de las grandes petroleras. Entonces, bueno, pues sí, sería un nombramiento en donde habría un conflicto de interés, pues total, porque quien representa los intereses de las empresas petroleras privadas, las grandes transnacionales de Estados Unidos, pues va a ser, según esto, el responsable de poder echar adelante la famosa independencia energética, que está apoyada por la Fundación Heritage, por los hermanos Koch y desde luego por la familia política del señor Trump, que tiene que ver fundamentalmente con su yerno, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar a la recta final ya aquí de frente. De frente continúa después de comerciales.